Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bienvenido a un día más de devocional. Quisiera continuar hablándote de lo que nos está enseñando el libro de Éxodo. Vamos por el capítulo 1, ¿sí? Y cómo esto podemos aplicarlo en nuestra vida. Y dice el verso 16 así: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo vivir. Ayer estábamos hablando también de este verso, pero hoy quiero mostrarte otro enfoque. Quiero que analicemos en el tiempo esta orden que estaba dando Faraón, ¿sí? Dice, si es varón, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. ¿Qué es lo que iba a pasar en un tiempo, vamos a poner 20 años? Si los planes de Faraón hubieran tenido éxito, hubiera implicado para Israel que se iba a cortar esa fuente de multiplicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significaría que con el tiempo no habrían hombres para procrear, ¿verdad? Y de esa manera, ¿qué estaba haciendo Faraón? Estaba atacando el diseño original de Dios. Acuérdate que Dios al principio en Génesis, Él da la orden de que hombre y mujer se unan para procrear, que de esa manera era que se iba a multiplicar la tierra, ¿verdad? Al Faraón atacar este diseño original, estaba atacando directamente a Dios, ¿sí? A lo que Él planea. Y quiero que podamos hablar un poco acerca de qué es lo que está pasando ahora, en nuestra vida actual. Tal vez hoy el enemigo, el que quiere dañarnos, el que quiere destruirnos, tal vez no esté atacando directamente como Faraón, de matar físicamente a la persona, a los niños, pero sí vemos cómo está tergiversando la identidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿verdad? Cómo le está haciendo creer de que son una cosa que no son realmente. A los niños les está haciendo creer que pueden ser niñas y viceversa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es algo que ya Él había hecho, ¿sí? Solamente que con una máscara diferente. Pero todo ha sido con la intención de atacar el diseño original que Dios creó. Una de las estrategias del enemigo para nuestra vida es atacar lo que Dios diseñó para nosotros. Lo que Dios diseñó como original, Él quiere tergiversarlo. El diseño original que Dios creó para nuestra vida nos va a llevar a bendición, a estar bien con Dios y todo eso. Pero ¿qué pasa? Lo que Satanás quiere o lo que el enemigo quiere para nuestra vida al atacar eso bueno que Dios creó para nosotros es desviarnos de esa bendición de estar con Dios, de esa bendición de poder contar con su ayuda, con su protección, con su cuidado, liberarnos de tantas cosas malas que vienen por causa de ese desvío que Satanás provoca en nuestra vida. ¿Cuántas personas ahora, cuántos niños, cuántos jóvenes se sienten vacíos hoy en día porque no entienden o carecen de una identidad propia, precisamente por ese engaño de que pueden ser lo que ellos quieran ser? Se han dejado llenar la cabeza por tanta información tan basura que hay ahora, que supuestamente te dicen, tú puedes ser lo que quieras ser, tú decides qué quieres ser. Muchos padres ahora inclusive también dejándose influenciar por este engaño de que no le van a inculcar a sus hijos el que son niños, si nacieron niños, y si son niñas, si se nacieron niñas, sino que ellos darles la libertad de que ellos puedan decidir qué quieran ser. O sea, cuánto engaño. Y esa siempre ha sido la estrategia de Satanás para nosotros. Y debemos estar alertas y apercibidos en este tema. Debemos permanecer como familia en Cristo y de proteger a los niños, a toda nuestra familia de este engaño de Satanás. Porque algo que siempre Él ha querido es atacar lo que Dios creó, lo que Dios diseñó, lo original. Siempre Él va a atacar, siempre su estrategia va a ser tergiversar lo original que Dios creó para nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.